y los propósitos de Dios. La fe y los propósitos de Dios. Yo llamaba fe, antes de conocer a Dios, llamaba fe al conocer a Dios, pero realmente no era fe, era conocerlo. Creer que ahí había un Dios. Fe es más que creer que hay un Dios grande y poderoso, es mucho más. Fe es estar seguro, tener una convicción de que Dios existe, de que es real, de que creo en Él, y por cuanto creo y esta convicción es fuerte en mi corazón, hago todo aquello que Dios ha dicho que tengo que hacer para cumplir su palabra. ¿Cuál es la diferencia entre creer y conocer? ¿Cuál es la diferencia en tener un Dios grande y poderoso y saber que hay un Dios poderoso que existe y que es real? Hay una diferencia enorme. Si tú quieres saber cuál es la diferencia entre nosotros y el hombre natural, es que saber que hay un Dios grande no activa que Dios ha dicho que no hago la voluntad de Dios, porque aunque sé que Él está ahí, aunque sé que es un Dios grande, en el fondo no tengo confianza, porque eso es fe, confianza. No tengo confianza en Dios. Si tuviese confianza en Dios, entonces Dios activara dentro de mí todo el querer y todo el para conseguir voluntad. Espero que esto haya quedado muy claro. Muchas veces no logramos avanzar en Dios simplemente porque mi fe, porque he llegado al punto de convicción para con Dios. Si yo no creo, no voy a excavar. Si yo no creo que hay un tesoro escondido en un lugar, en un campo, yo no voy a ir a vender todo lo que yo tengo para comprar aquel campo, no lo voy a hacer. ¿Cómo voy a vender todo lo que ya tengo seguro para comprar algo que yo no estoy seguro que eso está ahí? No lo voy a hacer. Nadie lo va a hacer. Esa es la convicción, esa es la fe. Creer que lo que Dios dice es verdad. Creer que lo que Dios dice es lo bueno para mi vida. Entonces soy activado, motivado. Entonces quiero de todo mi corazón agradar a Él, que ama mi alma, que desea mi bien, porque Dios lo ha dicho. Tengo planes para ti, tengo planes para ti, hija, mejores que los tuyos. Planes para bendecir tu vida por siempre y para siempre. Y el final de todo esto es llevarte a los cielos. Es mejor entrar, así sea sin un brazo, sin un dedo, sin un pie, pero entra, porque es más importante que todo lo demás. No podemos ver como ven los hombres del mundo, porque entonces vamos a creer en la misma medida que creen los del mundo. Simplemente no creen, conocen y saben que hay un Dios que existe. El que no conoce a Dios, el que no conoce la Biblia, el que no lee la Biblia, el que no tiene va a poder tener la fe en Dios. El creer que si le dices a una montaña que se mueva, se tiene que mover. Es tener el corazón de Dios, el pensar y el sentir de Dios.
Esto es fe. Es la hermano, fe y propósito. Yo hoy traje lo que el Señor puso en mi corazón. Traje, creo que son 2 ejemplos de cuando la fe y los propósitos de Dios se pierden. Es cuando tu fe o el plan de Dios se pierde por falta de obediencia, por falta de fe. El orden es, Dios primero tiene planes para este lugar y para nosotros como nación. Y después no hay un plan para ti sin el plan que Dios tiene para la casa de Dios, para su pueblo. No existe ese orden. El orden que Dios ha establecido es la casa de Dios y después tu vida. Si pierdes esto, vas a individualizar un Dios que no existe. No puedes individualizarlo sin estar. Yo no puedo obtener los beneficios de un país si primero no soy ciudadano de ese país. En fin, primero tenemos que ser ciudadanos de esta su casa. Y entonces entramos en el bienestar y en la bendición de lo que Dios ha planeado. Pero nunca individualice a un Dios para usted solo, para un plan para usted, porque todos los planes de Dios giran alrededor y para su pueblo. Y dentro de ahí hay bendiciones grandes. ¿Sí? Amén. ¿Qué sucede cuando salgo de mi casa pensando que quiero un carro rojo, quiero un carro rojo, y yo quiero un carro rojo, y todos los carros que yo voy a ver durante el día van a ser el azul? ¿Sabe que no voy a ver el azul? Dese cuenta de esto, cuando usted compró el carro que hoy tiene, ¿cuántos ve después de que lo compró? ¿Cuántos? Antes no veía ninguno. Y dice, mira, wow, pero si hay bastantes carros de estos. Porque así trabaja el corazón del hombre. Si pones y estableces ya algo en tu corazón que Dios no tiene pensado para ti, lo vas a ver. Lo vas a querer.
sin ver el propósito de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es el problema de la fe? La confianza. Y yo no puedo tener confianza en alguien que yo no conozco. Y de esto se encarga el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se encarga en que tú tengas una comunicación a través de su Espíritu con Dios, porque el Espíritu de Dios es Dios mismo. Y cuando hablas con el Espíritu de Dios, es Dios. Y cuando tienes una comunicación, una relación con el Espíritu de Dios, tú te estás relacionando con Dios. Esa intimidad con el Espíritu de Dios te hace entender, comprender, ver, oír, sentir como Dios siente, como Dios entiende. Nuestros sentidos espirituales tienen que abrirse para comprender bien lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces por nuestra naturaleza hay dos cosas importantes. Estropeamos el plan de Dios en nuestra vida porque no lo entendemos. Y dos, nuestra carencia de entendimiento, nuestra falta de obediencia rompe el plan que Dios tenía para ti o para mí. Muchas veces damos por sentado, mi hermano, por sentado, que Dios es el que está haciendo todo en mi vida. No. No. Tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, tú tienes que leer la palabra, tú tienes que clamar, tú tienes que pedir, porque en esto gira tu cobertura, tu hacer, tu obediencia es muy importante para que Dios obre en tu vida. Lo vimos en las 2 semanas anteriores, ¿verdad? Donde el ángel de Jehová, o Dios le dice, mira, ajústate, porque el ángel no va a soportar tu rebelión, nuestras rebeliones, nuestras maneras, nuestras formas. Yo aprendí, mi hermano, que en Cristo tienes que morirte. Yo no quiero otra cosa en mi vida que Cristo Jesús. Yo no tengo una petición más grande que Dios. No la tengo. Ni por mis hijos, ni por mi casa, ni por nada que yo tenga. Yo no tengo en mi vida una petición más grande que Dios. Señor, quédate en mi vida, Dios. Quédate en mi vida. Porque todos hemos aprendido que sin Dios no valoras nada. No le das el valor a cada cosa en tu vida. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Una petición que le hago diario a Dios: Señor, no dejes que nunca yo me pueda alejar de ti. Si tú estás, Dios, todo está bien en mi vida. Todo está perfecto, Dios. Lo único que yo necesito es tu presencia. Es lo único, Dios. De ahí para allá, todo es añadidura, mi hermano. Todo lo demás se añade en tu vida. Todo lo demás es suplementario. Todo lo demás. Este orden no lo puedes perder en tu vida para que Dios entonces pueda obrar en ti. Voy a leerles esto. La palabra se llama la fe y los propósitos de Dios. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor. Esto es 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados mediante... Somos guardados por Dios mediante ¿qué? Por la fe.
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Wow, esto sí es necesario, pero si no es necesario, no hay prueba. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué van a someter a prueba? ¿Quién? Dios. Dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, algo que tenemos que aprender. Y aquí dice, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Mire, un cristiano que tiene corta la vista, ve su vida en los problemas del mundo. Pero el cristiano que tiene una amplia fe, no se estaciona en lo que hoy ve, o en lo que hoy le está sucediendo, o en lo que hoy le está pasando, sino que extiende su fe al final y al propósito de Dios, que es llegar a los cielos. Si tú pones tu vista tan corta en los problemas de la vida, te van a afligir, te van a dañar, te van a preocupar, te van a quitar la vista de Dios mismo, de Jesucristo, y van a interferir con tu salvación. No la pongas. Todas las pruebas, todo lo que sucede, todo lo que te pasa es momentáneo. Es momentáneo. Son pruebas, son pequeños obstáculos, piedras en el camino. Pero tu propósito final, donde debes poner tu corazón, tu vista, tu fe, es al final. En que Dios tiene un propósito contigo, en la salvación para estar en los cielos. Esa es tu meta. Porque si tú en fe estás de problema en problema, de angustia en angustia, de lo que sucede aquí en la tierra, te vas a agotar, te vas a angustiar, te vas a cansar, mi hermano. Ya no viendo eso, dice en el 9, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de tu fe es la salvación de tu alma. Ahí es donde tú debes poner tu vista. Porque si tú la pones corta en lo que te está sucediendo, ¿sabes qué es? Si usted cae en un hueco, usted no puede ver sino las paredes del hueco. No ve más nada. Cuando usted sale del hueco, su panorama es totalmente diferente. Ya usted ve al horizonte. Mire cuánto aumentó. Mire cuánto aumentó. Y es posible que usted esté en un hueco mayor, donde está rodeado de puras montañas. Caracas es un hueco. Está rodeado de montañas por todos lados. Cuando tú estás en el centro, tú estás en un hueco. Pero si tú estás en un hueco pequeño, tu visión es la pared. Cuando sales, tu visión se amplía. Y todavía, si sales de Caracas y vas a las llanuras, entonces más se amplía. Dependiendo en tu corazón cómo tú amplíes tu visión, vas a ver las cosas diferentes. Tienes que aprender
a poner tu fe más allá de lo que hoy ves, o entiendes, o quieres, o deseas, o de tus problemas. Amplía tu fe para que Dios pueda hacer en ti una obra larga, extensa, no una obra momentánea, porque no vas a entender lo que Dios está haciendo, no lo vas a entender. Así que la fe va a ser puesta a prueba en tu vida una y otra vez. Acuérdate de esto. Mira cómo actúas y no se te olvide lo que le pidas a Dios. Cuidado, que no se te olvide lo que tú le pides a Dios cada día. Porque le dice al Señor, Señor, yo quiero un buen trabajo, Padre, pero un buen trabajo, Señor. Y Dios dice, uno bueno, sí, bien, no quiero nada por menos de $150,000 al año, Dios. Ok. Dios te comienza a preparar para que seas buzo. Pero a ti no te gusta bucear. Pero tú no le dijiste a Dios eso. Así que Dios te empieza a entrenar y lo primero que hace es que te lleva al mar y casi te ahoga. Dios, me salvé por un poquito. Gracias, a mí no me gusta el mar. Ya entraste en contradicción con Dios, porque tú quieres un sueldo de 150,000, pero tú no te quieres mojar. Tenemos que saber qué le pedimos a Dios y cómo se lo pedimos. El problema es cuando le pides. Yo no le pido nada a Dios. Nada. Yo no, cuando estoy en el problema, ni siquiera le tengo temor de decirle a Dios, resuélvemelo. Dios, resuélvelo. Porque hay veces que es peor el remedio que la enfermedad. No sabemos si estamos preparados para que Dios lo resuelva, sino que Dios te está mostrando en el camino, te está enseñando, te está capacitando, te está entrenando. Y algunas veces, mi hermano, tiramos la toalla. Algunas veces no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida. No lo entiendo. Por cuanto no lo entiendo, voy a entrar en conflicto con Dios. Wow, qué terrible. Mire, en Hebreos 11:1, Hebreos 11:1 al 7, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Wow. Fe es la de Noé.
que entendiendo que aún no venía agua, ni sabía lo que estaba haciendo, construyó aquello que Dios le dio medida por medida para que lo hiciera. Ahora, esto lo pone el Espíritu Santo ahora como revelación para mí. Espero que también sea para usted. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque si Noé hubiese querido hacer un yate, no hace el arca. ¿Sabe por qué? Porque no hubiese metido animales, pero hubiese justificado hacer un buen yate para ir de pesca. Y hubiese transformado aquella arca para meter animales en un yate para pesca. Ahí interfiere el querer nuestro con el querer de Dios. Ahí interferimos en lo que Dios quiere para con lo que nosotros queremos. Noé entendió bien, no sabía que era un barco, no sabía lo que estaba haciendo, por eso en su corazón no podía interferir, era obediencia o no. Y empezó a construir aquel barco por 120 años hizo el barco. Qué impresionante. 120 años le tardó a Noé hacer aquel barco, construyéndolo. Lo creyó, creía en Dios, sabía que esa palabra venía de Dios y se mantuvo, y por esa fe condenó al mundo. No solamente tuvo fe y tuvo la bendición de Dios, sino que Dios lo utilizó para condenar al mundo. ¿Usted se imagina que Noé no hubiese hecho caso a Dios? Entonces el propósito de Dios se hubiese deshecho en las manos de Noé. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos propósitos tiene Dios y ha tenido Dios contigo y por falta de fe y de convicción en Dios no ha resultado en bendición? ¿Cuántas veces hemos sido desobedientes para con Dios y no hemos hecho lo que Dios ha mandado, aún sabiéndolo en nuestro corazón, y el propósito de Dios se ha deshecho? ¿Cuántas veces? Y esto es trágico. O sea, para ti, para mí y para cualquiera que Dios esté siendo un propósito y por falta de convicción o de fe se aborte, vamos a decirlo así, la misión que Dios está haciendo en tu vida. Que la prueba que Dios está haciendo en tu vida para limar alguna parte en tu vida, para reparar algún mal en ti, se deshaga y no llegue a buen propósito. Dice que la fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No se ve. Eso es la fe. Pero tener la certeza de que Dios está en control en tu vida, de que lo que tú estás haciendo y lo que debes hacer es ser obediente por encima de todas las cosas, aún de tu propio querer. Que debes hacer lo bueno aunque vaya en contra de tus beneficios. Esto es fe y convicción. ¿Se dan cuenta? Esta palabra es para que pongamos a prueba nuestra fe, o sea, y preguntarnos, porque a mí me gusta ser muy honesto con Dios. A Dios le gusta la honestidad, y yo trato de devolver esto porque Dios ha sido muy honesto conmigo, con mi fe, con mi creencia. Dios ha sido muy honesto conmigo. Dios me ha dicho, mira, yo no tengo por qué mentirte, porque yo no soy como tú, yo no soy hombre. ¿Para qué te voy a mentir? Así que yo no te miento, no me mientas. Y trato de traer delante de Dios la verdad que yo entiendo en mi vida, para que Dios rectifique, haga, repare. O sea, que siempre y cuando tú vengas delante de Dios y le digas, wow, Dios, lo que yo tengo no es fe. Lo que yo tengo no es fe, Dios.
¿Qué es? Ayúdame. No es convicción, Dios. ¿Qué es? ¿Es emoción? ¿Qué es que tengo? Ayúdame. Siempre que tú vengas honestamente delante de Dios, diciéndole con honestidad tus males, tus carencias. Cuando el Señor trae la palabra a tu vida y la confrontas con lo que tú eres, y esto trae de tu corazón decirle a Dios, Señor, ayúdame. Lo que yo tengo no es franqueza, o lo que yo tengo no es amor, o lo que yo tengo. Entonces es el momento en el que Dios puede ajustar si es amor, si es paz, si es fe, lo que sea. Entonces es el momento en el cual Dios tiene la entrada para ajustar en tu vida a través de las pruebas. Pero si cuando viene la prueba abortas y no quieres la prueba y no la confrontas tal cual como Dios la ha puesto delante de ti, con honestidad, con franqueza, vas a abortar la prueba, vas a abortar lo que Dios quiere hacer, vas a desestimar lo que Dios quiere hacer en ti, y esto es trágico. Y yo traje, el Señor había puesto en mi corazón algunas, porque le pedí al Señor, bueno, ¿cómo muestro esto? ¿Dónde? Porque siempre tus propósitos, Señor, se cumplen. Pues no, Dios me mostró que no siempre, no por Él, sino por aquellos que no están dispuestos a creer, a tener una convicción firme en Dios, sino que la prueba los confunde, los tropieza, los daña, más que edificar. Mira, es entonces la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo, Señor, en lo que tú estás diciendo, porque sé que tú eres poderoso, creo en ti. Y lo que tú dices es, porque tú no eres hombre para mentir, ni tienes necesidad de mentir. ¿Usted cree que Dios tiene necesidad de mentirle? Pues no. En Éxodos, en Éxodo 5, 22, pasa algo donde el pueblo de Israel comienza a clamarle a Dios porque habían sido esclavos en Egipto. Y comienza a clamarle, a clamarle, a clamarle. Y a decirle, Dios, libértanos. Nos tienen esclavizados, nos dañan, nos destruyen. Todo aquel llamado. Así que Dios agarra a Moisés, lo llama, y cuando, acuérdense que Moisés era israelita, pero fue criado con Faraón. Lo agarró la hija, la mujer aquella lo agarró y lo hizo hijo. Cuando venía con el Moisés, por eso se llama Moisés, le llaman Moisés a los bichitos, donde meten a los niños. Y mata a un hombre, huye, y Dios va y lo busca y le dice, Moisés, quiero que me sirvas. Para aquel tiempo, mi hermano, los judíos no tenían sacrificios, no tenían reuniones, no, todo eso estaba desmantelado en el tiempo de Moisés. Así que cuando llega Moisés y Dios se le presenta, ¿y cómo le digo quién tú eres? Yo soy el que soy. Yo soy el único Dios verdadero. Yo soy el que se le presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo soy el Dios de tus padres, de tus antecesores. Oh, qué bueno. Y Moisés no tenía fe, ninguna. Y se le presenta aquel Dios diciendo que Él es el que es y el que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y veámonos en el lugar de Moisés. Se te presenta un Dios y dice, mira, yo soy de la zarza que echaba fuego.
Ajá, ¿y qué quieres tú que yo haga? No, que tú saques a mi pueblo, los saques de Egipto, porque han clamado a mí y los he oído y quiero que los saques de ahí. Wow, hasta aquí estamos bien. Pero Moisés no cree ni tiene fe en Dios. No le conoce. No le conoce. Pero el pueblo había clamado, había pedido, y Moisés estaba tratando de salirse de ese problema. ¿Y a quién mete en el problema? Al hermano. Qué buen hermano. Dice, mira, yo creo que tú te equivocaste. Al que tú estás buscando es a mi hermano Aarón. Te voy a dar la dirección. Él vive en el Southwest. El código postal es 33187. Ve y búscalo ahí, porque ese sí es hablador. Yo no. Te equivocaste. Y eso que no nos parecemos. Y yo le dijo, ¿tú crees que yo no conozco tu dirección? Que vive en Hialeah. ¿Ah? Yo te conozco. Yo sé quién tú eres. Y sé que eres tartamudo. A ti era el que te estaba buscando. Mi hermano, Dios no se equivoca. Dios te estaba buscando aquí. Tú estás aquí porque Dios te trajo hasta aquí. Tú estás aquí porque es Dios el que te trajo. Tú no escogiste. Pero yo conozco muchas personas que sus propósitos, que Dios los trajo aquí, y el propósito de Dios fue interrumpido, dañado. Y más adelante se va a dar cuenta por qué yo estoy hablando esto. Y cuando Moisés se ve en todo aquel problema, dice, bueno, esto tiene que ser un Dios poderoso. Y le dice, no, yo te voy a mandar a Faraón para que tú saques a mi pueblo. ¿Y por qué yo? Pero ¿por qué yo? Decía Moisés, el pobre Moisés, yo no quiero hacer esto. Yo no tengo nada que ver ya con el pueblo de Israel. Y Dios le dice, no, sí, a ti te voy a usar, y a ti y a tu hermano Aarón. Los empieza a usar, pero cuando va a ir a Faraón, le dice, ok, porque ya tú dices, tremendo Dios, va a sacar al pueblo, esto se va a reparar, esto se va a arreglar, y yo simplemente voy a ir para ayudar a este pueblo, porque acuérdense que al hombre que, al guardia que él mató era porque estaba oprimiendo a un judío, lo estaba dañando, y él por defenderlo mata a este hombre. Y me imagino que Moisés, a usted le gusta el chisme, ¿no? Porque están bien tranquilitos. ¿Ah? Y llega Moisés y dice, yo cualquier cosa empujo a Aarón. Así que llega y Dios le dice, ok, mira, esto es lo que pienso hacer y esto es lo que... Pero, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Cómo? Sí, le voy a endurecer el corazón. Es como que tú digas, hijo, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, quiero sacar un carro en el dealer, pero tú sabes que mi puntaje es de 3.8. Bueno, ve ahí a la agencia. Y cuando tú te sientes, le voy a endurecer el corazón al vendedor para que ni siquiera quiera vendértelo. Tú dices, ya no voy. Si con el puntaje que tengo, que es tan malo, y todavía tú le vas a endurecer el corazón al vendedor para que no me ayude, que yo voy a hacer ahí. Así que va Moisés, pero ya de antemano Dios le había dicho, voy a endurecerle el corazón. Ahí sí es verdad, mi hermano, que cuando ya todo aquello comienza y empieza Dios a obrar y a trabajar, el cerebro de Moisés se enturbió y ya no sabía, no entendía lo que Dios estaba haciendo. Moisés tiene una confusión tan grande porque cuando va Moisés a hablar con Faraón, resulta que Dios te está diciendo ve, pero cuando va Moisés a hablar con Faraón, Faraón dice, así es la cosa, no se preocupen,
Antes le dábamos la paja para que hicieran los ladrillos. Ahora ustedes mismos díganle que van a tener que ir a buscar los ladrillos. Pero no solamente eso, sino que ahora van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. Y el pueblo se frustró porque imagínense ahora, les traían la paja y hacían los ladrillos. Ahora el mismo pueblo tenía que ir, buscar la paja y hacer los ladrillos y si no los azotaban. Así que me imagino en el puesto de Moisés que dijo, wow, fui a hacer lo que Dios me dijo y las cosas no se pusieron más fáciles, se empeoraron. Cuando usted ha estado en algún problema en su vida, cuando usted ha tenido un contratiempo y usted le pide a Dios y las cosas se ponen peor, ¿a alguien le pasó esto cuando entró a los caminos del Señor? Y tú dices, las cosas no se mejoraron, se pusieron peor. Quizás es Dios ayudándote, pero no lo entendemos, sino que nos frustramos, nos angustiamos y no dejamos que Dios obre, sino que entonces obramos nosotros. Este es el caso de Moisés. Mire lo que dice Moisés en Éxodo, perdón, en Éxodo 5, 22. Dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. ¿Qué dice Moisés? Dice, wow, me llamaste. El pueblo estaba en lo suyo, estaban esclavos, hacían sus ladrillitos, hacían todas sus cosas. Pero desde que me llamaste y fui a Faraón, el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Qué pasó? Moisés no conocía a Dios. Conocía mejor a Faraón. Había sido instruido en la casa de Faraón, pero no entendía a Dios. Dijo, wow, ahora cuando me dispuse a hacer las cosas que Dios me dijo, ahora afligen al pueblo, ahora es peor la cosa. No entiendo, no comprendo esto. ¿Cuántas veces hemos entrado en confusión porque no estamos viendo lo que Dios está haciendo? Mi hermano, si tú estás en las manos de Dios y tú en tu corazón crees que estás en las manos de Dios, Dios está en control, sea lo que sea que te pueda pasar en tu vida. Dios está en control. Dios está en control. No te desesperes, ni te angusties, ni te preocupes. Aprende, 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 conoce a Dios, búscalo más, sumérgete en la presencia de Dios, pero que no venga angustia a tu corazón, porque Dios está haciendo lo que es necesario para librarte, para liberarte de Faraón, de lo que te oprime, de lo que te daña, de lo que te obstruye para ver tus bendiciones. Dios está obrando. Dios obra a tu favor. Aunque Moisés no lo entendía, aunque él no lo entendía, Dios estaba obrando a favor del pueblo de Israel. Pero él no lo podía ver, ni lo comprendía. Deja que Dios obre en tu vida. Aprende, mira a tu alrededor. No te vayas de tu casa sin pedirle a Dios que te enseñe lo que Él está haciendo en tu vida. Para que la angustia o el temor, o le reclames a Dios, ¿qué está haciendo? Dios está obrando. Dios está haciendo a tu favor. No dejes de creer. No abortes tu fe. Espera en Él. Él tiene promesas para ti. Tómalas. Tómalas. Apropiate de cada una de ellas. Pero no abortes. No te rindas. No digas, wow, como dijo Moisés, desde que
empecé a pedirte, las cosas se agravaron, se pusieron peor. En vez de mejorarse, se estropearon, Señor. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Espera en Él. Espera en tu Dios. Él es fiel. Él quiere levantarte cada día. Pero siempre es necesario, antes, estrujarte un poco. Dicen que no se saca vino de la uva si no se aprieta, ¿verdad? Si no se machaca. Hay que machacar la uva para sacar un vino. Y así nos quiere a veces Dios. Necesitamos llegar a ese punto donde Dios puede hacer de ti. Fíjense, la uva, después que se exprime y se saca vino, vale 20 veces lo que costaba la uva. Y si lo añejas, cada año vale más. No te quedes como una uva. Deja que Dios exprima. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Pero espera en Él. Espera, no abortes. No digas, Señor, ¿qué pasó? Las cosas se pusieron peor. Deja que Dios obre. En el 6, en Éxodo 6, 5, dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Oiga bien, Dios no se olvida de los pactos que ha hecho contigo, ni de los que tú has hecho con Él. Y se acordó Dios de los pactos que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y le recuerda a Moisés y le dice, wow, tú tranquilo. Dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Mi hermano, Dios no se ha olvidado de todas sus promesas para contigo, pero tienes que arrebatarlas, tienes que tomarlas, tienes que creer, tienes que esperar en Él. No digas, oh, ¿y dónde está Dios? La fe es aquella que permanece sereno, creyendo, esperando solo en Dios. Y no importa lo que tú veas, no importa lo que esté sucediendo delante de ti, tú haz lo que tú tienes que hacer para con Dios. Él hará la diferencia. Él hace la diferencia. Él va a hacerlo. Es Dios. Cuando es una fe que no está fundada en Dios, sino en nosotros, pensar, en nuestras limitaciones. Lo leímos, ¿verdad? En Hebreos 11:1. Es la convicción de lo que no se ve. Es creer con todo tu corazón que Dios está en control y de que todo en mi vida está bien. Dios tenía un propósito con Israel. Y esta es el primer ejemplo donde el propósito de Dios puede deshacerse, puede cambiar, puede transformarse. Dios tenía un propósito con Israel, sacarlos de ahí, de Egipto, y llevarlos a la tierra prometida, a todos aquellos que sacó de Israel y llevarlos allá. Pero ¿qué interfirió para que esto sucediera? ¿Qué sucedió? Rebelión. Falta de fe. La rebelión es falta de fe, porque si tú tuvieses fe y convicción en Dios, tú no fueses rebelde, porque la creencia, el conocimiento, es como que a ti te gusta el jugo de limón, o te gusta el jugo de naranja. Oh, me gusta. Pero si tú ves que yo eché veneno en el jugo de naranja, tú no te lo vas a tomar, porque tú dices, si me gusta cantidad y está chorreando así por los lados, así agüita de los fritos, eso está delicioso, pero no me lo puedo tomar porque eso tiene veneno.
Así mismo, mi hermano, sucedió con Israel. Su rebelión, su egoísmo, su falta de fe para con Dios los trastornó. Toda aquella generación, todos lo sabemos, toda aquella generación no entró. Ahí se trastornó el plan de Dios. ¿Por Dios? No, no fue por Dios. Fue por ellos. ¿Quiénes perdieron la bendición? Dios. Dios no perdió bendición. Dios hizo una nueva generación en esos 40 años y los hizo entrar. ¿Cuántos propósitos crees tú que se han perdido en tu vida y has perdido bendiciones por rebelión o por falta de conocimiento o por falta de entendimiento para con Dios o por fe, confianza en Dios? ¿Cuánto ha faltado en ti la laboriosidad, la constancia, la perseverancia de tomar y arrancar tus bendiciones? Porque en aquel tiempo solamente Caleb y Josué, solo ellos dos se levantaron y dijeron: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ha puesto su bendición en nosotros, ¿quién se nos puede parar delante? ¿Quién? Todo el pueblo quería apedrearlos. ¿Cuántas veces, mi hermano, crees tú que el propósito de Dios se ha deshecho? Dios me ha mostrado mucho esto. Yo cuando volví a los caminos del Señor, yo lloré mucho lloré. Porque yo sabía que Dios tenía propósitos en mi vida y que yo me había apartado de Dios. Y que yo lloraba y decía: Señor, ¿qué pasó? Si yo te amaba y yo sé que tú me amas, ¿qué sucedió? El Señor me dijo: te faltó conocimiento. Pero añadir al conocimiento constancia, perseverancia, determinación para arrancarle al enemigo mis bendiciones. Esto fue lo que le faltó al pueblo de Israel en el desierto. Su corazón, su pensar, su sentir. Porque ¿qué fue lo que Dios le dijo? Te puse en el desierto para saber lo que había en tu corazón. Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo vas a reaccionar en cada prueba? Dios está esperando en cada prueba. Está viendo a ver qué es lo que tú vas a hacer en cada prueba en tu vida. Mi hermano, yo me he dado cuenta que no importa cuánto yo me pare aquí, predique. Hay dos formas de recibir el mensaje. Uno, dormido, lento. Otro, la parábola de la semilla. Pero así muchas veces recibimos los mensajes. Entiéndase bien una cosa: toda la palabra de Dios es para instruir, para enseñar, para capacitarte. Pero oye, que esto no se te olvide nunca: todo lo que hoy aprendes es porque te va a venir de una o de otra forma. Todo lo que Dios nos enseña no es para que perdamos el tiempo, ni Dios tiene tiempo para perder. Todo lo que Dios nos habla es porque en el camino lo voy a necesitar. Apocalipsis, los profetas, una y otra vez le dijeron al pueblo de Israel: oye, si no haces esto, te va a pasar esto y esto. Y Dios dice: te lo dije antes para que cuando suceda, sepas que viene de mí. La instrucción divina, la instrucción que Dios reparte en su casa, es para cuando yo me encuentre en la prueba, yo sepa que estoy preparado para la prueba. Pero ni se preocupe, Dios tiene paciencia. Dios te puede probar una y otra vez, siempre y cuando tú aprendas, tú adquieras conocimiento.
Porque muchas veces, no importa cuántas veces yo predique, muchas veces veo los padecimientos en el pueblo, los mismos padecimientos. No importa que el Espíritu predique de una forma, predique de la otra, te lo enseñe por arriba, te lo enseñe por abajo, te lo enseñe con risa, te lo enseñe con angustia, te lo enseñe con amor. No importa. Si no estoy preparado para recibir la palabra, no va a ser instrucción y no la voy a poner en mi vida. Toda la palabra es para implementarla en tu vida. Es para eso. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por ahí entra la fe. Mire, quedamos claros con este punto, ¿verdad? El propósito de Dios no se cumplió por ellos, no por Dios. Y Dios lo estableció de nuevo y lo cumplió. Pero esto era para el primer grupo, no para el segundo. Mire esto. En Mateo, en Mateo 14, 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡oh, un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero fue inteligente Pedro, no fuese un fantasma o un demonio. Le dice, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, o sea, si es Jesús. Y esta es una forma de orar, ¿saben? Usted puede orar diciendo: Señor, si lo que viene de ti, yo lo quiero. Si no viene de ti, no lo quiero. Dice: Señor, si es tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. El propósito de Jesús era que Pedro caminara por encima del agua. Ven. Y Pedro caminó sobre, me imagino, aquella experiencia de caminar por encima del agua y decir: madre mía, estoy caminando por encima de... no lo puedo creer. Esto es impresionante. ¿Y será que llegue hasta allá? ¿Será que llego o me hundo? Puede ser que me hunde. Esto no es normal. Esto es... abortó la fe. No tenía suficiente fe. Mi hermano, ¿cuántas veces hemos abortado la bendición? ¿Cuántas veces, por no estar preparados en fe, en convicción para con Dios, hemos abortado? Nunca te va a dejar. Pero no es lo mismo haber caminado sobre el agua hasta Jesús que haber sido rescatado del agua por Jesús. Una cosa era la sobrenatural de caminar por encima del agua y llegar al término de la bendición. Le pasó lo mismo que Israel. Lo mismo. No completó el milagro. No completó, dudó. Nunca dudes. Y cuando dudes, díselo a él. Dile: Señor, ayuda mi fe, ayúdame.
Ayúdame, Dios. Yo creo en ti, Señor. Pero vienen dudas a mi cabeza, a mi mente, a mi corazón. Ayúdame. Hazme fuerte. Esta es la segunda forma en la que el propósito de Jesús era que Él caminara totalmente por encima del agua. Pero dependió de qué? De la fe. Por eso Jesús le dice, hombre de poca fe. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces el propósito de Dios se ha deshecho porque mi convicción, mi fe, no era lo suficientemente fuerte? Porque dudé, porque me extravié. Hermano, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice, porque cada día que Dios te instruye, te dice, te habla, puede ser que esta palabra tú la necesites en un mes, en 2 meses, en 6 meses. Pero créeme, te garantizo que la vas a necesitar. Ya me enseñaron el cuadrito y ya llegamos a 60. Entonces vamos a... Mire, tengo 2 versículos nada más. Mire cuando un propósito de Dios se cumple. Y no solamente que el propósito de Dios se cumple, sino que te das cuenta también que estaba proyectado en la vida de David para que al llegar a ese momento David estuviese preparado. Todo lo que Dios habla aquí, todo lo que Dios hable desde el púlpito, todo lo que el Señor mande a tu corazón como enseñanza, es porque Dios tiene un propósito en tu vida y Dios quiere prepararte para el momento en el cual va a utilizar aquello que te enseñó. Si no lo aprendiste, puede ser que la misión sea abortada, sea dañada por rebelión, por desánimo, por actitud, por maneras. Pero Dios nos está sacando siempre en manos filos. Siempre Dios te está limando, siempre Dios te está limpiando, siempre Dios te está pasando por fuego para ver qué queda. ¿Qué queda? ¿Qué queda de ti? Dice, esto es David. Fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde la juventud. Lo primero, vas a encontrarte la gente que te va a despreciar, que va a decir, ay sí, que tú vas a hacer esto o que tú vas a hacer aquello. Lo primero que Dios va a poner confianza en tu corazón, siempre. Confía en Él, confía. Una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo en confiar en Dios es entender dónde estoy yo parado para con Dios. Si estoy aprobado o desaprobado con Dios. Si lo que yo estoy haciendo está en el orden divino y en lo que Dios espera y quiere de mí, o no estoy. Y cada vez, y Dios sabe, que estoy dispuesto a que cuando Dios me muestre, y si algo no he hecho, es porque Dios no me lo ha mostrado, y aún ahí Dios te está instruyendo. Te vas a raspar, te vas a doler, vas a llorar, vas a gritar, pero Dios está obrando. Dice el 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, salía yo tras él. Imagínense, Dios lo puso a practicar con los leones, con los osos, con los lobos, con cuanta cosa David tenía en su corazón, y dijo, me mandaron a cuidar esto. Me mandaron a cuidar, Dios te mandó a cuidar este lugar. Dios mandó a cuidar tu corazón.
Dios mandó a cuidar tu vida. Dios mandó a cuidar tus ojos. Dios mandó a cuidar lo que hay dentro de ti, tu querer, tu hacer. Si tú se lo pones a Dios, delante de Dios, Dios sabrá qué hacer. Pero que no sea para ti. ¿Sabes por qué? Porque ya Él pagó por ti, mi hermano. Tú no eres dueño de ti. Cristo pagó con su sangre por tu vida. Ya tú no decides qué hacer, cómo hacer, hacia dónde y por dónde. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que decide sobre tu vida, porque ya Cristo pagó por ti. Así que Dios preparó a David, y desde niño, me imagino que habrá empezado con un lobito, y lo fue agrandando hasta que ya era un león, era un oso, y no se atemorizó. No estaba atemorizado, y cuando todo el pueblo de Israel veía aquel gigante, ninguno se hacían los locos y gritaba aquel gigante de allá barbaridades y todo. ¿Y qué? ¿Cómo está la cosa hoy? ¿Y qué pasó hoy viste las noticias? Y aquel vociferando cosas horribles. Y no es lo que algunas veces Satanás vocifera a nuestras mentes y a nuestros corazones, diciendo lo que no es y lo que no va a suceder, y le creemos más y nos atemorizamos más de lo que dice el gigante, los demonios, nuestras debilidades. No oímos más esa voz. ¿Sabes por qué? Porque no hemos sido instruidos todavía. Pero David había sido instruido desde niño. Y aquel hombre de guerra, Saúl, que también era un hombre grande y rey de Israel, le dice: tú no vas a poder con ese hombre, porque tú eres un niño y este es un guerrero desde su juventud. Y le dijo David: ay, yo no sé lo que tú estás viendo, pero yo estoy viendo otra cosa. Yo estoy viendo es un gigante que está hablando basura contra el pueblo de Israel, y aquí nadie calla a este. ¿Sabe qué pasa? Había un orgullo en el corazón de David para resguardar lo que era de Dios. Que él no veía el tamaño. Él no veía el tamaño de ese gigante. Él oía las voces del gigante. Él oía lo que el gigante decía. Y la próxima vez, mi hermano, y me estoy todo erizado, y la próxima vez que el enemigo venga con una voz para atemorizarte, dile a él quien resguarda y cuida tu vida. Dile a él que no hable soquetadas. Dile a él quién te ha prometido. Dile a él quién es tu Dios y tu Señor. Dile a él quién te trajo aquí, quién cuida de tu vida y quién ha hecho promesas para contigo. Dígame, dígame. Él es tu Dios, Él es tu Señor, Él es el quien te cuida, Él es tu escudo, Él es tu fuerza, Él es tu poder, Él es quien resguarda tu vida, Él es el quien ama tu alma, Él es el que te llamó para cuidarte, Él es el que te dice: no temas, no temas, Él es el que te dice: no te voy a dejar, nunca te voy a dejar, porque así como asió a Pedro cuando no tuvo fe, así va a ser de ti, aunque no tenga fe. Es Dios, mi hermano. Y cuando David le dijo a aquel rey: no temas por mí, porque desde pequeño yo cuidaba las ovejas de mi papá, y si venía un león o venía un lobo, lo agarraba por la quijada y le daba. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? Que un muchacho, cualquiera de nosotros, ve un león y la carrera que... A mí no me alcanza el león. A mí no me alcanza el león. Porque el susto es tan grande, mi hermano, que para que me agarre tiene que... Olvídese de eso. Ahí la petición es: Señor, dale fuerza a mis piernas y velocidad. Pero él no,
David lo que estaba era, ese es un pobre león y esto es un pobre oso. Y viene este grandulón con la jeta tan grande a decirle aquí todo el mundo y nadie le dice nada. Mire lo que le dice David. Mire, es impresionante porque la visión de David no era la misma que Saúl. Habían dos visiones diferentes en la mente y en el corazón de David y en la mente y en el corazón de Saúl. Usted debe cambiar su mente y su corazón a la cosmovisión de David. David es mi familiar. David es tu familiar. Yo fui engendrado en lo espiritual por Jesús. Y el papá físico de Jesús era David. Así que es mi familiar y es tu familiar. La genética del Señor está por tus venas, por tu sangre, mi hermano, la sangre de Cristo Jesús. Dice David, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. No que salía él tras el león o el oso y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Entiéndelo, Saúl. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Ya lo había declarado porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Mi hermano, declárele a Dios, declárele a los ángeles, declárele al universo y dígale, ¿cuántas veces Dios te ha librado a ti? Dígame, ¿cuántas veces Dios ya te ha librado a ti? En una y en otra circunstancia. ¿Y por qué no lo hará de nuevo? Declárelo cuando usted se encuentre en cualquier momento en su vida, en una prueba. Dígalo y declárelo. Mi Dios me ha sacado de muchas y me volverá a sacar y me librará de nuevo. Dios, tú estás en control en mi vida. Tú estás en control en mi vida, Dios. Y si me libraste, también me librarás. Yo soy tu hijo, Señor. Tú me librarás. Yo lo sé. Espera en Él, mi hermano. Espera en Él. Porque Él quiere librarte. Pero vas a entrar en pruebas. Lo único que trata de que el plan y el propósito de Dios no se interrumpa, sino que sea como el David. Dios mandaba a un osito, mandaba a un leoncito, mandaba a un zorro, mandaba a un lobo, preparando a David. Y David iba y sin temor le echaba mano. Iba y lo buscaba para prepararlo hasta el filisteo. Dios lo sabía, que ese muchacho, que lo habían dejado, ni siquiera lo habían querido llevar a la guerra, que lo habían menospreciado y que sus hermanos lo habían menospreciado. Sus hermanos le tenían enojo porque decían, que tanta basura tú hablas, David. Vete para la granja, ve a cuidar la oveja, que es para lo que tú sirves. Y después el menosprecio del rey. Nunca bajó. Dios lo preparó. Dios le dio confianza. Dios le dio vigor. Dios lo puso como un estatuto firme ahí, diciéndole, tú me vas a servir para el filisteo. Mi hermano, ¿cuántos gigantes hay delante de su vida? Le pregunto. ¿Cuántos gigantes todavía delante de su vida usted va a tener que tumbar? Comience por las batallas pequeñas. Comience por lo pequeño que Dios te está poniendo delante de ti, para que, no que salgas huyendo, sino que si quiere una bendición tuya,
tú salgas detrás de él para tomarla, para quitársela de entre las mandíbulas que tenga. Que ningún demonio, hueste, potestad, que nadie se quede con una bendición tuya. Cuando te vengan a robar, cuando el gigante, por tus debilidades, venga a robarte, prepárate. Que no encuentre el mismo. Que tú estés levantado, preparado, juicioso, ordenado para con Dios. Para que en tu oración, en tu súplica, en tu obediencia, estés preparado para ese gigante. Para que ninguno pueda contra ti. Para que aunque te digan, tú no vas a poder, porque tú nunca has sido nada, díselo. No. Cuando había alguna bendición, por muy pequeña que fuese, yo iba y la tomaba. Y me doblegaba. Y sabía lo que tenía que hacer para con Dios y ser obediente. Y leía mi palabra, porque eso te va a traer confianza. Cuando a mí la confianza que yo tengo es que yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer para con Dios. Esa es mi confianza, y que si yo agrado a Dios, no hay nada ni nadie que me pueda tocar. Si yo estoy haciendo lo que es justo delante de Dios, con todo lo que hay a tu alrededor, con todo lo que Dios ha puesto delante de mí, si yo estoy siendo justo, yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, yo no tengo nada que temer, nada, porque Dios es mi resguardo, porque Él me va a cuidar, porque Él va a dar el pago y no yo. Mi hermano, la confianza en Dios, la fe en Dios, se va ganando, se va ejerciendo, se va haciendo a través de la lectura, del Espíritu de Dios, de la comunión, de apartar tiempo para con Dios, para conocerle, para decirle, para preguntarle. Esto es lo que trae confianza. Y esta es la confianza que David tenía. Sabía que estaba haciendo todo lo que tenía que hacer para con Dios. Cúbrete. ¿Se acuerdan la prédica pasada? Le dijo Pablo a Timoteo: compórtate como tienes que comportarte para que el enemigo no diga nada contra ti. Que el enemigo no tenga nada que decir. Que en tu corazón haya el deseo de agradarle a Dios por encima de tu propia vida, de tu propio pensamiento o sentimiento. Hermano, que tú le agrades, que tú quieras agradar a Dios, que tú estés haciendo lo que tú tienes que hacer, y Dios hará lo demás. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, y te pido que hoy vamos antes de los diezmos, vamos a cantar, porque quiero que le digas con todo tu corazón a ese gigante, cualquier sea el gigante en tu vida, tú le digas: conmigo no vas a poder. Amén. Te damos gracias, Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre en este día, Señor. Y venimos delante de ti, Dios, para que nos prepares como nación santa, para que los propósitos que tú tienes en nuestras vidas, Señor, y en la vida de tu pueblo, y en nuestros hermanos, Señor, se cumplan día a día. Que mi fe, Dios, no flaquee, sino que aumente día con día en mi corazón, Señor. Empezando desde la prueba más pequeña hasta la más grande, Dios. Pero que todo venga de ti. No quiero prueba del enemigo, sino las que vienen de ti, Dios. Las que me prosperan, las que me hacen crecer, las que me afilan, las que me ponen, Dios, como oro refinado en fuego, Señor, para que tú veas lo que soy. Para que mi fe, Señor, sea probada hasta llegar a los cielos, Señor, que es el término, que es el fin de tu propósito, Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre en este día. Te damos gracias, Dios. Tú has sido y eres bueno, Señor. Y que esta palabra de Dios influya en cada uno de nuestros corazones y pensamientos para completarla. Para que sepamos, Dios, a lo que fuimos llamados. Que no haya ni se encuentre en nosotros rebelión ninguna, Dios, sino paz, abundancia de espíritu, fruto de espíritu, dones. Que nuestro amor, Señor, sea los unos para con los otros. Y aquí en tu casa, seas tú el que rija y el Espíritu Santo el que gobierne
en cada uno de nuestros corazones. Esto te lo pedimos en esta mañana, Señor,